Dominios y reinos de la vida. A medida que se acumularon nuevos datos, aumentó la comprensión de la filogenia. Se revisaron las categorías fundamentales de la vida y en esta revisión un elemento clave fue Carl Woese, un microbiólogo que junto con otros biólogos estudiaron la bioquímica de los organismos procariontes. Woese propone entonces una categoría superior a reino denominada dominio. Estos dominios son arquea, eucaria y bacteria. El cambio de nombre se debe a distintas razones. Entre ellas encontramos que el arquea sigue relacionado con la aparente naturaleza primitiva de las arqueas, pero se le quita el bacteria para que estos no sean confundidos con las bacterias reales. Eubacteria pasa a ser bacteria por ser las únicas bacterias existentes. A continuación, en este esquema que fue propuesto por Woese, mostramos los tres dominios y a Luca. Luca es el antepasado común de las células modernas. Entonces tenemos el dominio bacteria, el arquea y el eucaria. En la siguiente diapositiva hablaremos de las características que hacen únicas a cada dominio. Empezaremos por el dominio bacteria, que posee pared celular con peptidoglicanos. No posee intrones, su ADN está asociado a histonas, su ARN polimerasa es de un solo tipo y es relativamente simple. Su pared celular determina las formas de las bacterias, ejemplo, esférica o bacilo, y que su traducción comienza con la formilmetionina. Hablaremos ahora del dominio arquea. Su pared celular no posee peptidoglicano, pero sí polisacárido o proteína. Tenemos que sus lípidos de la membrana son ramificados, que poseen algunos intrones y no se han podido cultivar fuera de su hábitat natural. Su reproducción sexual no se conoce. Sus flagelos son más delgados que el de las bacterias y no se conocen arqueas fotosintéticas. El dominio eucaria, por decirlo así, es el dominio más grande, ya que posee 4 reinos de los que hablaremos más adelante. Eucaria, entonces características que hacen únicas a eucaria. Posee reproducción sexual y asexual. Su pared celular puede ser de celulosa, quitina o no tener. Posee envoltura nuclear, posee intrones, posee ADN fragmentado en cromosomas múltiples, sus ribosomas son 80S y encierra los reinos fungi, planta, animal y protista. Estos son los reinos mencionados anteriormente que pertenecen al dominio eucaria. Vamos a hablar entonces de las características particulares de cada reino. Reino fungi. Posee pared celular con quitina. El cuerpo de los hongos se compone de filamentos. Obtienen sus nutrientes de otros organismos y se propagan a través de esporas. La mayoría de los hongos pueden reproducirse tanto sexual como asexualmente. Tenemos que están formados por hifas y que el conjunto de ella se conoce como micelio y que el micelio es el cuerpo del hongo. Otro dato particular es que utilizan el glucógeno como sustancia de reserva. Y recordemos que el glucógeno es la molécula de reserva de los animales. Al lado izquierdo de la diapositiva vamos a encontrar los Basidiomycota, que son hongos con forma de sombrero. Sus características son asexual, no forma esporas, o sexual, que producen basidiosporas. Tenemos que las paredes celulares son con quitina, hifas septadas, micelio bien desarrollado, y algunos forman una asociación mutualista
formando las micorrizas. Tenemos que causa daño a las plantas y que algunos son comestibles como el champiñón. En la parte derecha vamos a encontrar un hongo denominado Deuteromycota, hongos imperfectos. Solo se reproducen de manera asexual. Tenemos que las paredes son con quitina, igual el micelo bien desarrollado, son saprobios, tenemos igual el micelio bien desarrollado, tenemos que pueden parasitar plantas, animales e inclusive al hombre. Tenemos que su sabor y olor son usados en la elaboración del queso azul y salsa soya. Hay alrededor de unas 25.000 especies. Ahora hablaremos del reino animal. Tenemos que sus células no poseen pared celular, que posee dos sistemas nerviosos, un sistema nervioso difuso como el de las medusas y un sistema nervioso centralizado encontrado en organismos más complejos. Su reproducción. Tenemos que se pueden reproducir de forma asexual y sexual. Dentro de la reproducción asexual encontramos la gemación, fisión, parteogénesis, y en la sexual vamos a encontrar la fecundación externa e interna. Reproducción asexual. Esta reproducción es eficiente en cuanto a esfuerzo porque no necesita contacto, materiales porque no hay desperdicio de gametos y genes porque la cría heredan los genes de la madre. Tipo de reproducción por gemación. Un ejemplo de ello son las anémonas, como lo tenemos en la imagen, que crecen como brotes que nacen del cuerpo de la madre y cuando estos alcanzan un desarrollo suficiente, se separan de la madre e inician una vida independiente. Reproducción por parteogénesis. Consiste en que los óvulos haploides se dividen por mitosis y se desarrollan sin ser fecundados. Ejemplo, el caso de la lagartija cola de látigo, en la cual no existen machos. Fisión. Muchos animales tienen la capacidad de regeneración, es decir, que les crezcan partes perdidas del cuerpo. Algunos gusanos planos y estrellas marinas se reproducen dividiéndose en dos o más partes y luego cada una se regenera en un individuo completo y nuevo. En nuestra diapositiva tenemos el ejemplo de la estrella de mar, en donde tenemos un individuo progenitor que pierde un brazo y a partir de que pierde ese brazo da origen a un nuevo individuo y a él se le regenera su brazo. Ahora hablaremos de la reproducción sexual, que es la más común de los animales y permite la recombinación genética. Tenemos entonces dos tipos de fecundación: la fecundación externa, que es la que estamos viendo en este momento, y consiste en que el núcleo del espermatozoide y el óvulo se fusiona fuera del cuerpo de los padres. Los animales realizan un proceso denominado desove. ¿Qué quiere decir esto? Que los espermatozoides y los óvulos son liberados al agua. Los animales que hacen esto deben sincronizar en tiempo y espacio. Reproducción interna. Los espermatozoides son colocados dentro del aparato reproductor húmedo de la hembra, donde el óvulo es fecundado. Esta fecundación es importante en la vida terrestre. Porque los espermatozoides mueren en poco tiempo si se secan. Y esta fecundación aumenta las probabilidades de éxito. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos a hablar de los ciclos menstrual y estral. En ciclo menstrual se dan dos ciclos, el ovárico
en el cual diferentes interacciones producidas en el hipotálamo, hipófisis anterior, impulsan el desarrollo de los folículos, maduración de ovocitos y conversión de las células. El otro ciclo es el ciclo uterino, en el que el estrógeno y la progesterona son producidas por los ovarios. Tenemos el ciclo estral, que es un ciclo que dura aproximadamente 20 días y se caracteriza por la aparición del estro, que es cuando se produce la ovulación. Algunas especies pueden ser monoéstricas, poliéstricas y poliéstricas continuas. El estro consta de 2 etapas: fase folicular y fase lútea. Ahora pasamos al reino vegetal. Como características únicas, tenemos que las células eucariotas están rodeadas por una pared celular de celulosa. Como adaptación a la vida terrestre, tenemos la presencia de una cutícula en la superficie exterior de la epidermis de la planta, que la hace impermeable al agua y de esta manera evita la pérdida excesiva de ella. En este reino tenemos 2 grupos importantes: el grupo de las plantas no vasculares, que necesitan un medio húmedo para reproducirse, y el de las plantas vasculares, que ha conseguido colonizar ambientes más secos. Tenemos que las algas más antiguas fueron las que proporcionaron estas divisiones a las plantas terrestres. Bueno, una característica particular de las plantas vasculares es que pueden alcanzar grandes dimensiones y cuentan con una serie de estructuras especializadas que se les ha permitido adaptarse a vivir sobre la tierra, como lo son raíces que sirven para anclarse al suelo, absorber el agua y minerales y en algunos casos almacenar alimentos. En la diapositiva vamos a encontrar las vasculares y las no vasculares. Las no vasculares a la izquierda, que como lo dije anteriormente son las que necesitan un medio húmedo, y las vasculares a la derecha. Ahora, características únicas del reino protista. La mayoría de los protistas son unicelulares e invisibles a la vista. Este reino está formado por una enorme variedad de organismos con características intermedias entre vegetales y animales. La mayoría de los organismos protistas son acuáticos, generalmente no tienen órganos reproductores multicelulares, carecen de cutícula, y encontramos a las algas, que en su mayoría son fotosintéticas y presentan diversos pigmentos fotosintéticos. Otro grupo que podemos encontrar en los protistas son los protistas mucoides, que se caracterizan por ser heterótrofos. Ahora hablaremos de cómo estos dominios y reinos impactan la vida del ser humano y el ambiente. En el caso de las bacterias, hay unas que fijan el nitrógeno y enriquecen el suelo, ayudando al crecimiento de las plantas. Tenemos que otras viven de los cadáveres y desperdicios de otros organismos, liberando nutrimentos susceptibles de reutilizarse. Se ha demostrado que existen arqueas que consumen el gas metano de efecto invernadero, que a su vez son comidos por los gusanos que viven en aguas profundas. Cuando se inició con el mundo de los antibióticos, el mundo de los antibióticos se inició con el descubrimiento de la penicilina, que es producida por un moho ascomyceto. Otro aspecto a tener en cuenta es que muchos organismos eucariontes dependen de una estrecha asociación con los procariontes. Por ejemplo, la mayoría de los animales que comen hojas no son capaces de digerir por sí solos la celulosa, que es el principal componente en la pared celular de las plantas. Por ello, estos animales dependen de ciertas bacterias que poseen la capacidad de degradar la celulosa. Por último, y no menos importante, tenemos que los complejos ecosistemas que albergan la vida terrestre no podrían mantenerse sin ayuda de las plantas,
ya que éstas realizan aportaciones vitales al alimento, aire, suelo y agua, que sostienen la vida en la Tierra.